Hola a todos mis queridos amigos de YouTube. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí en el canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y buenas vibras. Hoy les traigo un tema que de verdad me ha estado rondando la cabeza últimamente, algo que me sorprendió hasta a mí misma. Vamos a hablar de una confesión que me ha dejado pensando, una que tiene que ver con esas noticias que se supone deberían hacernos llorar, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando no lo hacen? ¿Qué significa eso? Prepárense porque vamos a sumergirnos en este mar de emociones y reflexiones. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, les invito a que pulsen ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan nada de lo que traemos por aquí. Su apoyo significa el mundo para mí. A ver, seamos honestos. Todos hemos visto noticias, leído titulares, escuchado a gente hablar de eventos trágicos, de pérdidas, de injusticias que por lógica nos deberían partir el corazón. Vemos las imágenes, escuchamos los testimonios, y en teoría, deberíamos sentir esa punzada de tristeza, esa necesidad de llorar, de empatizar de una forma visceral. Es como si la sociedad hubiera puesto una vara, una expectativa, de cómo debemos reaccionar ante ciertas cosas. Si no te conmueve, si no te saca una lágrima, algo anda mal contigo, ¿no es así? O al menos, eso es lo que a veces se siente. Pero, ¿qué pasa cuando esa lágrima no llega? ¿Qué sucede cuando, a pesar de la gravedad de la noticia, a pesar de todo el drama y el dolor aparente, uno se queda intacto? A mí me ha pasado, y confieso que al principio me sentí un poco culpable, un poco fuera de lugar. ¿Soy insensible? ¿Me he vuelto dura? ¿He perdido mi capacidad de empatía? Estas preguntas dan vueltas y vueltas. Hace poco, por ejemplo, vi un reportaje sobre un evento que objetivamente era devastador. Había pérdidas humanas, destrucción, un sufrimiento inimaginable para quienes lo vivieron. La narración era emotiva, las imágenes desgarradoras. Y la gente a mi alrededor, en los comentarios, en las conversaciones, expresaba su profundo dolor. Y yo escuchaba, veía, entendía la magnitud de la tragedia, pero esa oleada de llanto, ese nudo en la garganta que uno espera, simplemente no aparecía. Y ahí fue cuando me di cuenta de que no era un caso aislado. Me di cuenta de que en realidad, este tipo de reacciones, o la ausencia de ellas, son más comunes de lo que pensamos y sobre todo, son mucho más complejas. ¿Por qué sucede esto? Hay muchas teorías y creo que todas tienen un poco de verdad. Una de las razones más obvias es la saturación. Vivimos en un mundo donde las noticias, y sobre todo las noticias trágicas, nos bombardean constantemente. Cada día, cada hora, somos testigos de desgracias a través de nuestras pantallas. Si permitiéramos que cada noticia nos afectara al mismo nivel, literal y emocionalmente, creo que no podríamos funcionar. Sería un torrente de dolor constante y nuestro sistema emocional, por muy fuerte que sea, tendría que poner algún tipo de filtro. Es un mecanismo de defensa, una forma de autoprotección para no sucumbir a la negatividad del mundo. Otra razón importante tiene que ver con la conexión. A veces, por muy horrible que sea una noticia, si no sentimos que nos afecta de forma directa, si no hay un vínculo personal, la reacción emocional puede ser más tenue. Si no conocemos a las personas involucradas, si el evento parece lejano geográficamente o culturalmente, es más difícil establecer esa conexión empática profunda que nos lleva a las lágrimas. No es que no nos importe, es que la resonancia emocional es menor. Piensen en ello, es distinto escuchar sobre un desastre natural en un país que nunca han visitado y del que saben poco, a escuchar sobre algo que le ha sucedido a un amigo, a un familiar, o incluso a alguien de su propia comunidad. La distancia, en todos los sentidos, puede crear una barrera. Y luego está la forma en que se presenta la noticia. A veces los medios de comunicación, en su afán por captar nuestra atención, pueden caer en la sensacionalización. Las imágenes pueden ser demasiado explícitas, la narrativa demasiado exagerada. Y paradójicamente, esto puede tener el efecto contrario. En lugar de conmovernos, puede generar un cierto hastío, una especie de desconexión por la sobreexposición al drama. Es como si nuestro cerebro dijera, ya he visto esto 1000 veces, ya he oído este tipo de discurso. Se vuelve un poco predecible y la sorpresa, la autenticidad de la emoción, se diluye. También creo que hay un componente de autoconciencia. A veces cuando sentimos que se espera que lloremos, esa misma presión puede bloquearnos.
Nos ponemos en un estado de autoanálisis, pensando, ¿debería estar llorando ahora? ¿Por qué no lloro? Y esa duda, esa introspección, puede impedir que la emoción fluya de forma natural. Es como intentar forzar una sonrisa, si lo piensas demasiado, deja de ser genuina. Mi propia experiencia con esto me ha llevado a reflexionar sobre la naturaleza de la empatía. La empatía no siempre se manifiesta en lágrimas. Puede manifestarse en otras cosas, en el deseo de ayudar, en la búsqueda de información para entender mejor la situación, en la voluntad de compartir o donar, o simplemente en un profundo silencio reflexivo. A veces la ausencia de llanto no es ausencia de emoción, sino una forma diferente de procesar y expresar esa emoción. Es la cabeza la que asimila la tragedia, mientras el corazón, de una forma más sutil, intenta encontrar una manera de responder. Por ejemplo, recuerdo una noticia sobre una crisis humanitaria en un lugar remoto. Las imágenes eran impactantes, pero no lloré. Sin embargo, me quedé pensando en ello durante días. Busqué organizaciones que estuvieran trabajando allí, investigué sobre las causas del conflicto, intenté comprender las dinámicas. Y aunque no derramé una lágrima, sentí una profunda inquietud, un deseo de que las cosas mejoraran. Eso, para mí, también es empatía. Es la empatía que no grita, sino que actúa o al menos, que busca comprender y generar un cambio. Y aquí viene la parte que me parece más intrigante, hemos construido un concepto de buena persona, o de persona empática basado en la manifestación externa del dolor. ¿Hemos asociado las lágrimas con la bondad inherente? Creo que sí, y eso puede ser muy limitante. Porque si no lloramos ante una noticia, corremos el riesgo de ser etiquetados como fríos o insensibles, cuando en realidad, nuestra reacción interna puede ser mucho más profunda. Lo que he aprendido es a confiar en mis propias reacciones, sin juzgarlas. Si una noticia me conmueve hasta las lágrimas, genial. Permitiré que esa emoción fluya. Pero si no lo hace, no me castigaré por ello. En su lugar, me preguntaré qué está sucediendo en mi interior. ¿Cómo puedo procesar esto de una manera que sea auténtica para mí? ¿Hay alguna acción que pueda tomar? ¿Hay alguna forma en que pueda contribuir? Quizás deberíamos empezar a ampliar nuestra definición de empatía. Dejar de pensar que la única forma válida de mostrar preocupación es a través de la tristeza visible. La empatía es la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de otro. Y esa comprensión puede manifestarse de mil maneras. Puede ser un abrazo silencioso, una palabra de aliento, una donación anónima, o incluso una reflexión profunda que lleve a un cambio de perspectiva. Además, pensemos en la salud mental. Estar constantemente al borde de las lágrimas por todo lo que ocurre en el mundo es agotador. Es importante proteger nuestra propia salud emocional para poder seguir siendo útiles, para poder seguir aportando positivamente a la vida de los demás y a la sociedad. A veces la falta de llanto no es una debilidad, sino una fortaleza, la fortaleza de mantener la compostura, de procesar la información de forma lógica y de buscar soluciones constructivas. Así que la próxima vez que escuchen una noticia que en teoría debería hacerles llorar, pero no lo hace, no se alarmen. No se sientan culpables. Pregúntense qué está pasando en su interior. ¿Están abrumados? ¿Hay una desconexión? ¿O tal vez su empatía se está manifestando de una manera diferente? Y si sienten que la noticia les impacta de alguna forma, busquen esa forma. No se aferren a la idea de que solo las lágrimas cuentan. Esta confesión, para mí, ha sido liberadora. Me ha permitido aceptarme a mí misma y a los demás tal como somos, con nuestras diversas formas de sentir y de reaccionar. La vida es compleja, las emociones son un laberinto, y las noticias son un reflejo de esa complejidad. No hay una única forma correcta de sentir, y mucho menos de expresar ese sentir. En resumen, hemos hablado de cómo la saturación de noticias, la distancia, la forma en que se presentan los eventos y hasta la presión social pueden influir en nuestras reacciones emocionales. Hemos explorado la idea de que la empatía puede manifestarse de muchas formas, no solo a través de las lágrimas, y que la ausencia de llanto no significa ausencia de sentimiento. Y lo más importante, hemos reflexionado sobre la importancia de aceptarnos a nosotros mismos y de no juzgar nuestras propias reacciones o las de los demás. Espero de corazón que esta conversación les haya parecido tan interesante y reveladora como a mí. Me encantaría saber sus opiniones al respecto. ¿Alguna vez se han sentido así?
¿Han tenido alguna noticia que no les hizo llorar pero que los marcó de otra manera? Déjenme sus comentarios abajo, cuéntenme sus experiencias, sus reflexiones. Sus palabras son súper valiosas para mí y para toda la comunidad que formamos aquí. Y si este vídeo les ha gustado y les ha hecho pensar, por favor, denle un buen me gusta, que eso me ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. No olviden compartirlo con sus amigos, familiares, con quien crean que le puede interesar. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto. O para darle a ese botoncito rojo y unirse a nuestra familia. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo, por su tiempo y por su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, mis queridos amigos. Los quiero un montón.